Bueno, buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Antonio Buenas García, tardes. ¿no? Antonio García, sí. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación a tener esta entrevista. Bueno, Ha sido fue un muy amable. placer. Fue un placer que me invitaras y para mí es muy grato. Bueno, sabe que siempre he entrevistado a miembros, bueno, no todos, pero la mayoría, hermanos y hermanas, que, que conocieron la iglesia de adultos. En este caso, Claro, en el caso suyo, conoció la iglesia siendo un niño. claro, desde que nací. Claro. ¿Nos puede contar eso primero, cómo conoció la iglesia? Bueno, su familia y Sí. Bueno, la historia de cómo conoció la iglesia mi familia a mí, es una historia que la guardamos en la familia, un recuerdo muy especial. Y mi padre me la contaba, mi mamá también, ¿no? Allá por los años 49, este, 1949, mi padre trabajaba en un laboratorio que todavía existe, creo, el laboratorio Dispert. Y mi padre, bueno, no sé qué tarea realizaba, pero sé que últimamente era sereno de ese laboratorio. Tengo recuerdos de haber ido en las fiestas de Navidad y todo eso, con mi padre tenía que quedarse porque era el sereno, cuidaba. Él había pedido permiso para llevar la familia y nosotros pasábamos Nochebuena, Navidad y fin de año en el laboratorio, así, de noche cenábamos allí y todo eso. Bueno, y en uno de esos días los misioneros pasaron por la casa de mi mamá y sí, de mi mamá y tocaron la puerta y mamá nos atendió, le hablaron y le pidieron para enseñarle. Y mi madre no quería aceptarlo porque estaba sola y no sabía no sabía nada de qué era lo que le estaban hablando ni nada. Entonces te dijo, mire, dice, si pueden ver pasar en otro momento porque ahora no está mi esposo, dice, yo consulto con él a ver si él puede estar de acuerdo que ustedes vengan. Y bueno, quedaron de pasar en otro momento y ese día, cuando mi papá vino del trabajo, mi mamá le dijo, dice, mira, estuvieron dos muchachos aquí, americanos, que dicen que son mormones y que quieren hablar con nosotros. Y mi padre ya había escuchado cosas de la iglesia, ¿no? Y dice, los mormones, sí, dice, sí, 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 decirles que vengan. Dice, ¿vos sabés qué? Dice, los mormones no fuman ni toman, no toman café. Dice, dice, pobrecito, dice, decirles que vengan, así nos vamos a reír un rato con ellos. Entonces mi padre los citó para burlarse de los misioneros. Entonces el día que vinieron los misioneros a casa, mi padre lo primero que los invitó fue con cigarro y ellos dijeron, no, nosotros no fumamos. Ah, bueno, qué cosa, dice. Bueno, dice, vamos a tomar un cafecito. No, no, nosotros no tomamos café, dice. ¿Por qué no toman café? Dice, no, porque, bueno, en fin, sé que le dijeron. Y mi padre seguía riéndose de ellos. Dice, pero qué cosa, chino, toman café. Bueno, dice, les voy a servir una copita que tengo un licor aquí muy bueno. No, no, nosotros no tomamos alcohol, dice el elder, ¿no? Pero escuchen, no fuman, no toman café, no toman alcohol. Dice, pero ¿y ustedes qué hacen? El asunto fue que no sé cómo hicieron los misioneros para darle una charla o para hablar con mi padre y lo interesaron o le cayeron bien. El asunto fue que quedaron de volver otra vez y volvieron. Y los misioneros empezaron a enseñarle el Evangelio a mis padres. Y mi padre realmente se interesó, o sea, le pareció bien lo que los misioneros le estaban enseñando. Aparte, mi padre fue muy decepcionado de la Iglesia Católica y lo que le decían los misioneros le sonaba muy, muy razonable, muy bien. Hasta que un día los misioneros le dijeron que lo querían invitar a ir a las reuniones en la iglesia. Dice, dice, nosotros tenemos reuniones en una casa, que alquilamos una casa y el domingo nos gustaría, dice, que los ayudamos y los pasamos a buscar, y fin, ta. Mi padre dijo, bueno, no sé, dice, déjeme ver, dice, porque el domingo es el día que yo descanso
voy a ver. Bueno, el asunto fue, ya ahí mi padre era sereno en el laboratorio, porque el relato de él es que él estaba de noche en el laboratorio solo y se había aprontado un mate, estaba tomando mate, sentado con un perro, que tenía un perro de guardián, que lo tenía, era del plantel de perros, lo tenía entrenado para ayudarlo en la custodia del laboratorio de noche. Entonces él estaba sentado en la silla con el termo y el mate y el perro echado al lado. Dice, y de repente se oscureció todo y entonces él vio a una persona vestida de blanco que le dijo, le hizo seña que lo siguiera. Y mi padre lo siguió. Y lo recorrieron trecho por un lugar ahí, caminando, él siguiendo a ese hombre, hasta que el hombre lo llevó a una casa, le mostró una casa y le hizo señas de que entrara en la casa. Y cuando mi padre fue a entrar a esa casa, se despertó, digamos, ¿no? Se despertó, estaba en la silla con el termo y el mate y tal. Y quedó muy impresionado de esa experiencia, quedó muy impresionado y dijo, pa, esto tiene que ver con lo que me están enseñando los misioneros. Dijo, ¿no? Entonces dijo, voy a aceptar la invitación a ir a la iglesia el domingo. Y aceptó de ir a la iglesia el domingo. Y cuando fueron a la iglesia el domingo, mi padre lo más se sorprendió porque la casa de donde funcionaba la capilla era la casa que le había soñado, era la casa que le habían dicho que el personaje le había dicho que entrara a esa casa. Y entonces mi padre le dijo a mi madre, mira, dice, lo que nos están enseñando los misioneros es verdad, porque esta es la casa que yo soñé, esto Ah, es de Dios. Y bueno, se bautizaron. Mi madre ya estaba embarazada de mí, mi madre estaba embarazada de mí, ya estábamos hablando de mayo de 1950, ok, y y bueno, entonces nací yo. En bien. aquella época, en aquella época la iglesia era muy poca gente, muy pocos miembros, tanto así que el presidente de misión, el presidente William, era uno, como decir, de los miembros de la capilla de los domingos, ¿no? Mm, Eran como si fuera de tu propio barrio, ¿no? claro. ¿De qué rama estamos hablando en Montevideo? Por lo que, por lo que dice los registros que yo tengo, dice rama Malvin, Ok, porque la rama Malvin, pero yo sé que no sé si había un lugar, la casa esa que decía mi padre que soñó, pero yo las reuniones que yo me acuerdo de chiquito, yo me acuerdo eran en la capilla de Ceret. Me ya acuerdo entiendo. Claro, perfectamente las reuniones en la capilla de Ceret. claro. Sí, sí, la rama Malvin la primera, después fueron Sí, surgiendo otras y se ve que después por la zona habrán quedado en desuso. claro, porque mi padre en esa época vivía en la calle Las Heras, frente al hospital de clínicas. Entonces, no sé cómo era la administración geográfica de la iglesia, pero en aquella época estaba incluso la famosa Casa de la Misión que estaba en la calle Brito del Pino, Claro, claro. ¿no? Sí, 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 sí. Bien. Así que usted recuerda de Ceres, de Malvin no recuerda nada. De la De ciudad. lo que era la Casa de Malvin no me acuerdo nada, ¿no? Me acuerdo de las reuniones de Ceresi, me acuerdo Y, de las reuniones en la capilla, cuando se separaban en clases, que pasábamos al salón de actividades, que era una repartición, y cuando me separaban a mí para llevarme a la primaria con los niños, eso sí me acuerdo. Pero siempre en la capilla de Ceret. claro. ¿La recuerda tal cual está ahora la capilla? Sí, sí, sí. Bueno, no, últimamente no la he visto. Sé que le han hecho muchos arreglos, pero la capilla básica, el salón sacramental, el salón cultural al lado, que quedaba como al costado del salón sacramental, y eso sí, eso me acuerdo perfectamente. El hall de entrada, los baños, la pileta bautismal. Yo me bauticé en esa pileta, cuando mi madre se bautizó, eso estaba en construcción. Este, Cuando mi madre se bautizó estaba en construcción, no había agua caliente. Y mi madre me cuenta de que como ella estaba embarazada ya cuando se bautizó, está embarazada de mí, tenía el miedo de bautizarla porque el agua era fría.
porque estaba el agua fría. Y ella dijo que no, que se quería bautizar igual y la bautizaron. Y ella me contó que la hermana Williams, la esposa del presidente, la estaba esperando a la salida de la pileta con una manta y la cubrió y la tapó y la ayudó a cambiarse, ponerse ropa seca después. Claro. Todavía entonces estaba solo la pileta en el terreno, en esa época. Estaba, en esa época supongo que estaba la Claro. pileta en el terreno, sí. Sí, 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 sí. Claro. Qué bien, qué buena, qué buenas anécdotas, hermano. ¿Recuerda quiénes fueron los misioneros que contactaron a su familia? No, No. lo que yo me acuerdo, no, no me acuerdo en esa época, no me acuerdo. Pero lo que yo me acuerdo, porque lo conocí después y traté con él toda la vida, fue el presidente Guerra, César Guerra, Ujú. que mi madre me contaba que cuando César Guerra vino del interior para Montevideo, vino como misionero, creo, los visitaba a ellos, a mis padres, como misionero. O sea, era uno de los misioneros que iban a visitar a mi madre. Dice, yo me acuerdo del de guerra, dice, el de guerra, dice, era flaquito y sí, con los pantalones cortitos que se le veían los tobillos, dice. Qué bueno. Sí. Y qué recuerda de los misioneros en general? Usted como niño, luego adolescente, esos misioneros, Ajá. ¿qué recuerda de Bueno, ellos? los misioneros eran, en mi mundo de niño eran los ídolos, porque yo me crié con los misioneros siempre en casa. Llegaban los misioneros, era divertido reunirme con ellos, charlar con ellos, jugaban conmigo y me acuerdo que en aquella época que íbamos al cine y a mí me encantaban las películas del lejano oeste, ¿no? Y yo relacionaba mucho a los misioneros con los vaqueros de las películas, ¿no? Incluso habían algunos misioneros que tocaban la guitarra y cantaban esas canciones del Far West y para mí era como si yo estuviera en casa los propios cowboys, ¿no? Tuve en mi vida infinidad de gringos, amigos, así, con los cuales me sentía. Y incluso después que mi madre y mi padre nos mudamos para Piedras Blancas, que mi padre se compró una casita en Piedras Blancas, vivíamos con unos cuantos vecinos que eran casi todos de la familia. Siempre nos tomaban el pelo porque nosotros recibíamos los misioneros, ¿no? Nos tomaban, yo me acuerdo que mis amigos, los otros niños, se ve que le decían en la casa algo y nos tomaban el pelo. Y yo le decía que eran muchachos muy buenos, que eran mis amigos y que no sé cuánto. Para mí los misioneros eran como si fueran los superhéroes, ¿no? Ujú, Siempre fue así, siempre fue así. Es más, muchas veces he tenido experiencias muy espirituales y y cuando yo participaba de esas experiencias espirituales, lo que serían los mensajeros celestiales que yo veía en esos sueños, estaba metido de camisa blanca y corbata. Era como misionero, ¿no? Cuando claro. niño tuve una experiencia que fue fabulosa, porque yo tenía mucha dificultad para aprender matemáticas, ¿no? Entonces yo estaba en cuarto año, me acuerdo. No podía aprender a dividir por más de tres cifras. No podía y no podía y no había vuelta. Y mi maestra se desesperaba tratándome de enseñar y mi padre se enojaba conmigo porque yo no aprendía. Mi padre me quería explicar y yo no entendía. Y estaba yo estaba muy preocupado por eso porque yo veía que eso no tenía solución, ¿no? Y estaba un día así con el cuaderno y los deberes que me había puesto mi maestra y llorando y mi madre me dice, Antonio, dice, ¿por qué no haces una oración y le pedís a Dios que te ayude a hacer los deberes? Y bueno, dije, está, fui, hice una oración y, y tuve un sueño y en el sueño estaba yo con los misioneros, un grupo de misioneros, estábamos charlando y hablando de todo un poco. Y uno de ellos me dijo, Antonio, te voy a enseñar a dividir. Y el misionero agarró el cuaderno y me explicó en cuatro o cinco palabras, no sé qué me dijo, pero sé que
Aprendí ahí a dividir, fue un segundo. Y era dividir por tres cifras, o por cuatro cifras, o por 10 cifras, era una cosa tan fácil que me desperté Y lo entendió. y sabí, hice los deberes inmediatamente, ¿no? Sí, sí, Pero la experiencia que yo te cuento es que yo, esa experiencia espiritual, la persona que me enseñó, eran en el sueño, eran misioneros, camisa blanca y corbata, claro. ¿no? Sí, sí. Se- ¿Y cómo era la vida de un miembro de la iglesia en esa época? Sabemos que, por ejemplo, las reuniones eran distribuidas a lo largo de la semana, por ejemplo. Sí, sí, ¿Qué sí, recuerdos tiene nosotros. de eso y de la mutual en específico? Ajá, bueno, las reuniones, me acuerdo que de mañana íbamos al sacerdocio y después venía la escuela dominical, ¿no? Y volvíamos a casa el domingo. Y de tarde teníamos la reunión sacramental, ¿no? La gente dice ahora que eso sería espantoso, horrible y no sé cuánto, pero yo me acuerdo que en aquella época para nosotros era una cosa muy normal. Incluso después que me casé, que yo tenía hijos chicos, el proceso de levantarme para ir al sacerdocio, después de venir a casa a buscar a mi esposa con los niños, y ella los había estado preparando para vestirlo, y volver de la capilla, desvestirlo y que no se ensuciaran para de tarde volver a aprontarlo para ir otra vez, todo eso era una cosa muy normal. Me acuerdo que el sábado tenían la primaria, yo tuve la primaria los sábados, y los martes la mutual. Cuando empecé la mutual, este, bueno, para mí cuando empecé la mutual fue muy especial porque yo ya estaba viviendo en Pando, una rama nueva que la abrimos nosotros con mi familia, la rama de Pando. Yo tenía ya como 15 años cuando el presidente de misión formó la mutual. O sea, el presidente era un misionero, el elder era un elder misionero, el presidente de la rama. Y me llamaron a mí como presidente de la mutual. Y yo tenía 15 años, ¿no? Y, y bueno, esa fue mi primera experiencia con la mutual. Después cuando volví a Montevideo, que vine al barrio Maroñas otra vez, me volvieron a llamar como presidente de la mutual. Y en aquella época se llamaba mutual, ¿no? Se llamaba mutual. La AMM, Asociación de Mejoramiento Mutuo. Y y bueno, en mi barrio Maroñas, cuando yo era presidente de la mutual, la asistencia a la mutual eran 86 jóvenes, 86, porque en aquella época la mutual abarcaba desde los 12 años hasta los 26 años. Había los matrimonios jóvenes que les llamaban, matrimonios de jóvenes que tuvieran 26 años, también iban a la mutual. Incluso había una clase que se llamaba clase para matrimonios jóvenes. Teníamos lo que ahora son los adultos solteros, estaban dentro de la mutual. Eran los hombres M y las espigadoras. El nombre que tenían los adultos solteros. Hombres M y las espigadoras. Y eso es lo que yo me acuerdo de la Eh, mutual. ¿Hombres y mujeres jóvenes estaban en esa época? Claro, pero estábamos, sí, pero estábamos distribuidos de una manera que se llamaban los diáconos y las abejitas, por ejemplo. Las abejitas eran las chicas, los maestros y las damitas, y los presbíteros y las laureles. Los martes en la mutual, en los barrios o en las ramas que eran más grandes, se separaban en grupos por esas edades. O se mezclaba, por ejemplo, los varones por un lado y las mujeres por otro, cosas así. Bien. Pero en aquella época se llamaba el sacerdocio arónico de hombres y mujeres jóvenes, ¿no? Sacerdocio arónico de hombres y mujeres jóvenes. Y una consulta, hermano, la Santa Cena. Sí. ¿Cuándo participaban de la Santa Cena? ¿En qué reunión? Mira, en aquella época se tomaba dos veces. Se tomaba en la escuela dominical y después se tocaba en la sacramental otra vez. Claro, O sea, la escuela dominical tenía una parte,
que yo me acuerdo bien que empezaba con el himno, la oración. Después lo venía un proceso que le llamaban la joya espiritual. Se leía una escritura o un mensaje, ¿no? Después de la joya espiritual venía la Santa Cena y, y después la separación de clases, ¿no? Que en la escuela dominical tenía separación de clases también por grupos, distintos grupos. Bueno, y de tarde, en la sacramental, teníamos, bueno, eso no ha cambiado más que la apertura, los anuncios, todo eso y la Santa Cena. Si así, si tomábamos dos veces por domingo la Santa Cena. Claro, qué interesante. Yo no sé, le consulto, en la reunión de testimonios, Sí, me han contado que, pregunto porque no sé si era algo general o solo en Santa Lucía, por ejemplo, pero ajá. ¿el testimonio lo compartían desde el lugar donde estaban sentados o iban al púlpito? Bueno, o sea, iban al púlpito, pero nos habían dicho que si querían hacerlo del lugar donde estaban, lo podían hacer. Y lo hacían. Yo me acuerdo que muchas veces lo oí. O sea, el problema era que a veces no había un micrófono portátil para llevarlo o cosas Claro. así. Y a veces no se escuchaba bien, pero sí, muchos, especialmente personas mayores o con discapacidades, lo decían del lugar donde estaban. Se paraban simplemente, se Se paraban paraban y en lo su decían. lugar, claro, Sí, claro. Otra cosa, hermano. Recién hablamos bueno, que ustedes iban a Deseret en algún sí, momento, y eso era un privilegio en la época, porque sí, el resto de las ramas tenía casas, ¿no? seguro, sí, sí, sí. Vino Rodó, pero Ah, ¿de Rodó se acuerda de algo? bueno, me acuerdo que cuando estábamos yendo a Deseret, se ve que hubo un cambio o algo, y nos dijeron que teníamos que ir a la rama que nos tocaba, que era Maroñas. Se veía formado Maroñas, y Maroñas alquilaba una casa en la calle Belén. Me acuerdo, en la calle Belén por 8 de octubre y por La Unión, por ahí en la calle Belén. Y de ahí me acuerdo muchísimo de la época que estuvimos en Belén. A Rodó íbamos porque cuando hicieron la capilla de Rodó era como, vamos a decir, como el centro destaca. Las conferencias íbamos a Rodó, muchas conferencias íbamos a Rodó. Y yo me acuerdo de eso, de ir a Rodó, a la capilla que está como está ahora, este, y eran las conferencias. Cuando venía alguna autoridad y todo eso, íbamos ahí. Y de esa casa que mencionó Belén, ¿qué recuerda? Porque no es muy conocida Va, esa casa por ahí. la- bueno, era una casa, me acuerdo, una casa que este, entramos a la capilla, yo me acuerdo, había un par de cuartos a la derecha y a la izquierda que en uno de esos cuartos vivían los misioneros. O sea, era una pieza donde los misioneros, que habían como cuatro misioneros, sé que tenían una pieza allí que vivían ahí. Y del otro lado estaba lo que sería el obispado, o sea, la presidencia de la rama, las oficinas de prensa. Y después ya entramos y estaba el salón sacramental. Salón Sacramental era una sala grande con los bancos, el púlpito ya en el frente y todo eso. Y y al fondo había un terrenito, un patio al fondo que era el lugar que hacíamos para hacer tipo de deporte, juntarnos así para jugar al fútbol y todo eso, ¿no? Y, y bueno, yo me acuerdo de ese lugar, me acuerdo. Me acuerdo de otra cosa que fue que yo me acuerdo que las reuniones para mí eran tremendamente aburridas, ¿no? Como niño, yo me desesperaba, me parecía que no terminaban nunca. Y hacía algunas cosas que estaban mal. Me acuerdo que un día estaba jugando con un himnario, en realidad lo estaba maltratando al himnario, y un hermano me amonestó. Un hermano me dijo, no hagas eso con el libro. Bueno, sé que me dijo, me pegó un rezongo, quedé muy avergonzado. Y entonces le dije a mi madre, y mi madre dice, lo que pasa es que vos tenés que poner atención a la reunión, vos tenés que escuchar lo que hablan. Yo le dije, pero a mí no me gusta lo que hablan, me aburro. Y mi madre me dice, mira, si vos escuchás realmente lo que dicen, poné atención a lo que dicen, vas a ver cómo no te aburrís. Y bueno,
así fue que empezó a hablar un hermano, un discurso, y yo empecé a poner atención a lo que el hermano decía, ¿no? Y realmente, realmente me interesó, me pareció bien lo que decía. Y de ahí aprendí que si uno pone atención a lo que están diciendo, en lugar de decir, este es lo que está diciendo. Realmente yo me acuerdo porque yo era un niño, y estoy hablando de un niño que escuchaba los discursos y me parecían bien, ¿no? O sea, y en esa rama tuvimos una experiencia. Mis padres no sé qué problema tuvieron con los líderes, sé que mis padres se inactivaron. Dijeron, no vamos a la iglesia. Y para mí, que todavía estaba en el proceso del aburrimiento, me pareció genial, ¿no? Me pareció genial. Entonces los domingos nos íbamos a la iglesia y aprovechábamos para pasear. Íbamos a un parque o íbamos a un lugar y bueno, esparcimiento. Pero un día, me acuerdo que yo estaba en mi casa, ya habían pasado varios domingos. Por eso fue que yo no me bauticé a los 8 años. Yo me bauticé a los 10, porque a la edad de bautizarme estábamos inactivos, mi familia estaba inactiva. Este, un día yo estaba pensando y acordándome de la iglesia, me acordaba de la gente, me acordaba de mi maestra de la primaria, y me entró un sentimiento de tristeza tan grande, un nudo en la garganta se me formó, porque pensé, no lo voy a ver nunca más a eso. Y casi lloré. Entonces voy a donde estaba mi padre, que estaba tomando mate en la cocina con mi mamá, y le digo, papá, nosotros a la iglesia no vamos a ir nunca más. Y mi padre abrió los ojos grandes y me mira, me dice, ¿por qué? ¿Vos querés ir a la iglesia? Y yo le digo, sí, vos sabés que me gustaría ir a la iglesia. Mi padre miró a mamá, se comunicaron visualmente entre ellos dos, y mi padre me dice, bueno, ¿sabes una cosa? El domingo que viene vamos a la iglesia. Y el domingo siguiente volvimos a la iglesia, ¿no? Y nunca más nos apartamos, ¿no? Lo que yo sí recuerdo, y es lo que me impresiona, es que un niño como yo en esa época tuviera ese sentimiento de extrañar la iglesia y de querer volver a la iglesia, a pesar de que eso significaba que los domingos no íbamos a salir a pasear más, ¿no? Tengo un testimonio de eso, pero yo digo, los niños, las impresiones que ellos reciben son muy importantes para la vida de ellos, muy importantes. Hermano, en este tiempo que se está recordando, bueno, el centenario de la predicación de la iglesia en Sudamérica, se está recordando a los pioneros, a los ex misioneros. ¿Qué, qué le diría usted a los miembros más jóvenes o a los miembros nuevos con su trayectoria? ¿Qué le diría a ellos? Bueno, primero que nada, la primera cosa que me gusta decirle a todas las personas que se unen a la iglesia o que están empezando la iglesia es que consigan un testimonio verdadero de la iglesia y no que estén en la iglesia porque se sienten cómodos, que no estén en la iglesia porque tienen amigos o porque tuvieron una reunión donde sintieron algo especial y se sintieron. Mucha gente viene a la iglesia del mundo, donde el mundo los desecha y vienen a la iglesia y encuentran la hermandad, encuentran el cobijo del amor de los hermanos y se sienten tan cómodos que se quedan. Pero ese no es un testimonio, eso no es un testimonio. El testimonio yo lo tuve a mis 14 años y me acuerdo de eso y por eso yo me crié, como dije, en una familia miembro de la iglesia y cuando tenía 14 años tuve la duda de qué pasa si la iglesia no es verdadera. ¿No? Y yo dije, no, yo creo en la iglesia porque mis padres me enseñaron esto
y yo me creé acá y es mi mundo, pero ¿y qué hay afuera de esto? Y me acuerdo que mi madre que me enseñó a orar me había dicho muchas veces que cuando tuviera, como José Smith, cuando tuviera alguna duda le pido a Dios que me daría la sabiduría. Y entonces yo tenía 14 años, me arrodillé en mi cuarto, hice una oración y le dije, Padre Celestial, quiero saber si tú vives, quiero saber si Jesucristo es tu Hijo y vive, y quiero saber si esta iglesia es verdadera. Y no vi ninguna columna de luz más brillante que el sol, no se apareció ningún personaje celestial, el cuarto estaba igual, pero yo sentí y supe sin ninguna duda de que la iglesia era verdadera, que Dios vive y que contesta las oraciones. Lo supe y lo tengo grabado a fuego en el alma. O sea que ahí, a mis 14 años, realmente llegué a saber, a tener mi testimonio. Y yo lo que le puedo decir a cualquier persona que se une a la iglesia es que busque ganar ese testimonio, tener esa firmeza en el Evangelio. Incluso, lo digo por experiencia propia, no crean que sus hijos, porque son chiquitos y los llevan todos los domingos a la iglesia y porque van a la primaria y porque van a la organización de hombres y mujeres jóvenes, no crean que por eso ellos están firmes en la iglesia. Sus hijos van a estar firmes en la iglesia cuando logren tener su propio testimonio. Si yo criara a mi familia otra vez, me esforzaría más en lograr que mis hijos tuvieran un testimonio personal y no por mí, y no por mi testimonio, ni por todas las veces que yo los llevé a la iglesia, ni por todas las noches de hogar que hicimos, ¿no? Porque yo ahora que ellos son hombres y mujeres adultos, muchas veces los veo luchar con las pruebas y el problema es que no tienen firmemente arraigado un testimonio. Y así que eso es lo que yo les diría. La iglesia, como decimos, el ser pionero no es nada. El ser pionero es tener el privilegio de haber empezado antes que otros. Pero lo importante es estar, es permanecer, ¿no? No sé. Hermano, ¿era difícil ser miembro en esa época? ¿El 50, 60, 70? Bueno, había dificultades porque ahora no hay, yo no lo veo ahora, pero había dificultades por la burla más que nada, ¿no? Por la burla. Me acuerdo que en mi familia, algunos de mis tíos y esos se burlaban de nosotros. Mis compañeros de escuela, algunos que sabían, me tomaban el pelo. En algunos trabajos que tuve después lo mismo, se burlaban. Más que nada eso, ¿no? No, no era una oposición, digamos, violenta ni nada, pero sí era sentirse un poco discriminado por ser miembro de la iglesia, ¿no? Yo me acuerdo, yo fui policía, y me acuerdo que en el escuadrón donde yo estaba, los oficiales y los clases míos, a mí y a otros muchachos que eran evangelistas, nos llamaban los mongólicos, ¿no? O sea, éramos los mongólicos del escuadrón, porque practicamos una religión, Mm, ¿no? claro. Así que sufrían esa violencia. Capaz que no se daban cuenta, pero es bastante, bastante Sí, grave lo que le hacían sentir y decían. sí, sí, sí. Sí. Bueno, hermano, yo le agradezco muchísimo por su tiempo. Seguramente tiene cientos de experiencias que podría compartir con nosotros, pero ha sido muy amable por compartir esto y esperamos que humildemente esto sirva como una especie de tributo también a usted y a otros que experimentaron lo mismo en esa época y que quizá ustedes no lo ven como algo importante, pero sembraron mucho para que el resto pudiera también sumarse luego. Exacto, exacto. Te cuento una cortita, ¿no? Yo sé que me bautizó un misionero
que no me acuerdo ahora, no me sale el nombre ahora, no me puedo acordar el nombre, o sea, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Y yo, cuando tenía 10 años, ese misionero me bautizó, yo no puse atención quién era el elder, ¿no? No me acuerdo de ese elder, pero resulta que un día yo estaba en la capilla de Maroña. Me acuerdo que me estaba duchando porque habíamos hecho deporte, teníamos duchas, ahí yo me estaba duchando y entra una persona al baño y dice, hola, hola, con voz gringa, español gringo. Y digo, hola, dice, oh, dice, soy el elder fulano de tal, me dice. Dice, quiero ver si hay alguien, dice. Yo bauticé aquí hace tantos años a la hermana, la hermana Pateta, me acuerdo que dijo. Dice, quería saber si ustedes saben dónde la puedo encontrar. Y yo le dije, pa, no. Entonces dije, hermano, digo, ¿en qué año fue usted misionero? Dice, pa, en 1960, 1900. Digo, digo, yo no, digo, yo tal vez lo conocí a usted, digo, porque yo tenía 10 años, ¿sí? Fantástico. Cuando miro mis registros, resulta que fue el que me había bautizado a mí. Se me perdió en ese momento, por no saberlo, por no tenerlo presente. Podía haber saludado nuevamente al misionero que me bautizó. Bueno, un lindo mensaje que deja, la importancia de conocer los registros. Sí, 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 Sí. Sin sí. duda que nos ayuda a celebrar mejor los momentos. Sí, Es verdad que sí, verdad que sí. sí. Bueno, hermano, está terminando el tiempo de la sesión. Le agradezco muchísimo nuevamente. Yo a ti, yo a ti, Bueno, yo a ti. ha sido un gusto. Igualmente para mí, igualmente para mí. Un placer, un placer.